Me presenté. En la cita de mi esposa. Infiel en lugar de su amante, tomé el control y firmé el divorcio. La mayoría de los hombres descubren si su esposa les engaña al llegar a casa inesperadamente, al escuchar una conversación o al encontrar pruebas. En mi caso, fue más sencillo. Mi esposa me envió un correo electrónico sin querer. Supongo que su programa de correo sugirió mi nombre y ella lo seleccionó sin revisar. Un error común, especialmente cuando estás apurada. Me sorprendió recibir una nota de mi esposa después de 18 años de matrimonio titulada Sobre ayer. Como ayer había sido un miércoles cualquiera, me pregunté por qué Valeria me escribiría sobre eso. Al leer el mensaje, expresó lo maravilloso que había sido ayer y su emoción por la próxima semana. Se llamó a sí misma Tu Dama. Yo estuve trabajando todo el día el miércoles y, hasta donde sabía, Valeria también. Ni siquiera hablamos por teléfono. Sin embargo, recordé su inusual alegría cuando llegó a casa. La traición era evidente. Mi primer impulso fue confrontarla esa noche, exigirle una explicación o una confesión. Pero, siendo lógico, consideré que podría negar el significado de la carta, inventar otra explicación o decir que era una broma. ¿Qué podía decir? Mis acusaciones sin fundamento podrían no revelar nada. Tras pensarlo, decidí esperar. Sería interesante ver si Valeria se daba cuenta de su error y se explicaba. Si no, ya estaba advertido y podía usar la información sobre su próxima cita. Valeria vende propiedades, así que sus horarios son irregulares. Esa noche llegó mucho después que yo. La observé de cerca, pero su comportamiento parecía normal. Si sabía que la carta fue un error, no lo mostró. Yo tampoco di pistas de que algo estuviera mal. La noche pasó sin incidentes, pero no pude dormir. En cambio, analicé el problema para desenredar el nudo. Podría haber una explicación completamente inocente. Actuar precipitadamente podría destruir nuestro matrimonio, y yo amaba a mi esposa. Si la carta confirmaba una aventura, mi matrimonio estaba en riesgo y debía actuar. A la mañana siguiente, seguí analizando y contacté a una agencia de detectives para que siguieran a mi esposa. Si no hacía nada inusual el miércoles, no calmaría mis temores, pero me sentiría mejor. Si mis sospechas se justificaban, encontraría la verdad y tomaría medidas. Tras hacer todo lo que podía en ese momento, lo dejé de lado y volví al trabajo. El siguiente miércoles pareció normal. Valeria y yo salimos al trabajo y regresamos tarde. Nada parecía anormal en su apariencia o comportamiento. Me senté en mi oficina, leyendo historias, tratando de ocultar signos de ansiedad. El jueves me reuní con la agencia de detectives. Aunque no soy muy emocional, puedo leer emociones. El detective confirmó mis sospechas con fotos de Valeria en un motel cerca del aeropuerto de Ciudad de México, entrando a una habitación con un hombre y saliendo de la mano con él. El detective dijo que siempre es desagradable confirmar sospechas. Pensé por un momento y pedí ayuda de nuevo. Si el motel era su lugar habitual, quería fotos de lo que ocurría dentro de la habitación. El detective aceptó, mencionando que necesitaría pagar al gerente del motel. Asentí. La prueba valdría la pena. De vuelta en mi oficina en el centro de la ciudad, no podía concentrarme en el trabajo. Ahora que las dudas se disiparon, mi capacidad para pensar parecía desvanecerse. Abandoné el trabajo y me enfoqué en hacer planes. Además de confirmar la infidelidad de mi esposa, entendí por qué Valeria me envió la carta por error. Conocía a su amante, nuestro vecino Miguel Sánchez. Mi nombre, Marcos Castillo, debió ser sugerido por el programa de correo. Saber que Miguel y su esposa Laura eran nuestros amigos hacía la situación más dolorosa. Tenía que hacer algo, pero la pregunta era ¿qué exactamente? Durante horas consideré varias opciones, desde fantasías de venganza hasta suplicarle a Valeria que no me dejara. Preguntas sobre la aventura me atormentaban, pero finalmente decidí un plan para alcanzar mis objetivos. El detective se disculpó, diciendo que siempre es desagradable confirmar sospechas, y preguntó qué quería hacer ahora. Tras pensar un momento, le dije que necesitaba su ayuda de nuevo. Si el motel era su lugar habitual, quería fotos de lo que ocurría dentro de la habitación. El detective no dudó.
Tenían experiencia obteniendo pruebas. Podría ser necesario pagar al gerente del motel por su cooperación, pero podían garantizar resultados. Asentí. Pagaría por la prueba. Regresé a mi oficina, pero no podía enfocarme en el trabajo. Con todas las dudas disipadas, mi capacidad para pensar se desvaneció. Al final, dejé de trabajar y me concentré en planear. Además de confirmar la infidelidad, entendí por qué Valeria me envió la carta por error. Conocía a su amante, Miguel Sánchez, nuestro vecino. Como mi nombre es Marcos Castillo, el programa de correo debió sugerir mi nombre tras escribir las primeras letras. Qué descuido no revisar, pensé. Pero las emociones distraen a los amantes. Saber quién era el amante aumentaba mi sensación de traición. Miguel y Laura eran nuestros amigos. Solíamos almorzar o ir al cine juntos, y nunca noté una chispa entre Valeria y Miguel. ¿Estaba ciego o eran buenos ocultándolo? Sabía que debía hacer algo. La pregunta era qué. Durante horas pasé por varias opciones. A veces, fantasías de venganza cruzaban mi mente, e imaginaba suplicarle a Valeria que no se fuera. Preguntas sobre por qué comenzó la aventura y cuánto tiempo llevaba me atormentaban. La rabia y la autocompasión se entrelazaban. Finalmente, decidí no solo que quería, sino que tenía un buen plan. Mi plan incluía dos acciones separadas ocurriendo simultáneamente: dividir y conquistar. Separar a los amantes y reconquistar el corazón de Valeria. La primera parte usaba mi conocimiento para crear una brecha entre ellos. La segunda era una campaña total para recuperar el amor de Valeria, convirtiéndome en el esposo perfecto. Le mostraría las desventajas de su relación con Miguel y las ventajas de retomar nuestra relación. Hice notas, listé acciones, planeé tiempos y trabajé en tendencias interdependientes. Un elemento esencial era mantenerlos en la oscuridad sobre mi conocimiento. Requería contención, pero sentía que podía hacerlo. No comenzaría hasta recibir otro informe de la agencia de detectives, pero podía tomar pasos para prepararme. Compré un sistema de grabación para los teléfonos de casa y un dispositivo activado por voz escondido en el coche de Valeria. Grabar el teléfono de casa cerraba ese canal de comunicación, aunque no podía grabar su móvil. El coche era probable que fuera donde llamaría a Miguel. No me preocupaban las llamadas desde el trabajo. Era poco probable que tuviera una conversación privada allí. Mi siguiente paso fue acceder al correo de Valeria. Su computadora en casa accedía a su correo laboral. Lo protegía con contraseña, pero sabía dónde guardaba las contraseñas. No tomó mucho tiempo acceder. Organicé que copias de todos los mensajes me fueran reenviados. Su aventura parecía estar en la etapa de luna de miel, y mi tarea era terminarla lo antes posible. Esperé a que la agencia de detectives preparara fotos de su próximo encuentro. Sorprendentemente, presentaron video y audio junto con las fotos. Una sorpresa desagradable. Reuní valor y comencé a observar sus momentos de cercanía. Para mi sorpresa, había una muestra de ternura e incluso amor entre ellos. La profundidad de su conexión era dolorosa, haciéndome cuestionar si mi plan realmente funcionaría. Sin embargo, sin nada que perder, decidí seguir adelante. Valeria, poco paciente y reacia a las decepciones, era un blanco clave. Esperaba explotar esa debilidad para interrumpir su relación con Miguel. Al mismo tiempo, conociendo su naturaleza romántica, vi una oportunidad para otra parte de mi plan. Tener copias de sus correos me daba una clara ventaja para planear mi intervención. Su próximo intercambio de correos me dio toda la información que necesitaba para iniciar la primera parte de mi plan. ¿Seguimos para el miércoles?, escribió Miguel. Absolutamente. Misma hora, mismo lugar. No puedo esperar, respondió Valeria. El día de su próxima cita, manejé hasta la oficina de Valeria en Polanco, estacionándome discretamente. Tan pronto como regresó del almuerzo, pasé casualmente por el estacionamiento, asegurándome de que no había nadie alrededor, y me agaché junto al coche. En un minuto, desenrosqué la tapa de la válvula de la llanta, liberando el aire. Luego manejé de regreso a casa, preguntándome qué haría sin transporte en el trabajo. Efectivamente, 20 minutos antes de que Valeria debía encontrarse con Miguel en el motel, me llamó pidiendo ayuda.
Le aseguré que no se preocupara y mencioné que mi carga de trabajo estaba ligera ese día, así que podía arreglar su coche. Expliqué que solo necesitaba terminar una cosa antes de ir. Esperé 15 minutos adicionales antes de salir, llegando casi a la hora programada para la reunión de Valeria con Miguel. Cuando llegué, ella esperaba junto a su coche, mostrando impaciencia. Me disculpé por el retraso, explicando que el trabajo tomó más tiempo del esperado. Mientras Valeria paseaba desesperada, cambié la llanta lenta y metódicamente. Estacioné mi coche detrás del suyo, estratégicamente, asegurándome de que no pudiera irse hasta que terminara. Después de poner la llanta de repuesto, cargar la pinchada en el maletero y regresar tras lavarme las manos, había pasado más de una hora desde que debía encontrarse con Miguel. Me disculpé de nuevo, esperando que no afectara negativamente su relación con el cliente. Resignada, dijo que él tendría que entender. Durante el cambio de llanta, noté que el celular de Valeria sonaba varias veces, pero evitaba contestar, probablemente para no hablar con Miguel en mi presencia. Mis sospechas se confirmaron cuando regresé a mi oficina y vi una correspondencia agitada entre ellos. Miguel había esperado en el motel más de una hora, expresando frustración por la llanta pinchada. Pensé bien, al darme cuenta de que había interrumpido sus planes un poco. Esa noche, después de la cena, llevé a Valeria al sofá, puse sus pies en mi regazo y le di un masaje. Expliqué que entendía que había tenido un día difícil y quería hacer algo bonito por ella. Al principio cuestionó mi motivo, pero pronto se relajó mientras seguía masajeando sus piernas, y una expresión complacida apareció en su rostro. Durante la semana, esperé antes de dar el siguiente paso. El lunes, envié un gran arreglo floral con una tarjeta a su oficina, expresando aprecio por la mejor esposa que un hombre puede tener. Aunque podría haber ocultado bien cualquier remordimiento, me agradeció cálidamente al llegar a casa, compartiendo la impresión positiva que dejó en sus colegas. Curiosa por el gesto, preguntó por la ocasión, notando que nunca había hecho algo similar antes. Respondí abrazándola y expresando mi deseo de cambiar ese patrón. Expliqué que la idea se me ocurrió al pensar qué pasaría si tuviera una llanta pinchada en la carretera. Quería que supiera cuánto valoraba su amor. Me miró por un momento, pero luego me abrazó fuerte, diciendo que era muy dulce de mi parte y que significaba mucho para ella. No pude evitar preguntarme si sentía culpa. Por su correo, supe que los amantes planeaban un encuentro especial en unos días. Quería interrumpir sus planes, pero esta vez sentí que sería sospechoso si dañaba su coche de nuevo. Así que la dejé ir al lugar de encuentro sin obstáculos, pero la seguí discretamente. Mientras ella entraba a la habitación que Miguel había reservado, di la vuelta al motel y entré por la puerta lateral. El motel era modesto y no había cámaras de seguridad que me grabaran. Encendí la alarma de incendios en el pasillo y esperé afuera hasta que vi a los huéspedes llevados a un lugar seguro en el estacionamiento. No vi a Valeria ni a Miguel, pero imaginé que estaban en la multitud, probablemente molestos como pollos mojados. De vuelta en mi oficina, observé con satisfacción los correos entre los amantes decepcionados. «Estoy tan enojada que voy a gritar», escribió Valeria. «Lo siento, pero no es mi culpa», respondió Miguel. «La próxima vez, elige un lugar que no sea un peligro de incendio». «Sí, parece mi Valeria», pensé. Cuando llegó a casa del trabajo, noté que aún estaba molesta. Sin embargo, su humor cambió de tensión a sorpresa al ver la mesa adornada con servilletas de lino y nuestra vajilla elegante. El aroma de su platillo favorito cocinándose en la estufa provocó una incredulidad fingida mientras me miraba. Respondiendo a su pregunta sobre mi repentino esfuerzo culinario, expliqué modestamente que había llamado a su oficina por la tarde y supe que su cita con un cliente se retrasó. Asumí que no querría cocinar al llegar a casa. Aunque un breve miedo cruzó su rostro, se recuperó rápido y expresó gratitud, diciendo que era muy dulce de mi parte y que me portaba muy bien con ella. Después de la cena, insistí en que no ayudara con los platos y la llevé a la sala antes de encender mi programa favorito de televisión. Mientras regresaba a la cocina, sentí sus ojos sobre mí y confié en que mi plan progresaba exitosamente.
A pesar de las dudas que Valeria pudiera tener sobre su aventura, el siguiente correo que intercepté de Miguel dejó claro que él no se rendía. Expresó deseo por otro encuentro con mi esposa y planeaba mejorar la experiencia. Leyendo su correo, maldije su persistencia y lamenté la disposición de Valeria a continuar. Era evidente que necesitaba otras acciones. Esperé hasta el mediodía del día antes de su supuesto encuentro y llamé al Hotel Hyatt en el centro de la ciudad. Me identifiqué como Miguel Sánchez y dije al recepcionista que necesitaba cancelar mi reservación de habitación para el día siguiente. El recepcionista aseguró que mi cancelación ayudaba porque tenían una gran conferencia planeada. Satisfecho con esto, decidí visitar el Hyatt para observar qué pasaría. Sentado con vista al mostrador de recepción, me oculté tras un periódico. Una pareja casada llegó a tiempo, luciendo afectuosos y conversando. Sin embargo, su humor cambió drásticamente al descubrir que no tenían habitación. Miguel expresó frustración, insistiendo en que había reservado días atrás. El recepcionista se disculpó, explicando que la reservación había sido cancelada. Miguel intentó hacer una nueva reserva, pero el hotel estaba lleno. Valeria, visiblemente molesta, lo instó a irse. Decepcionado, Miguel la siguió al estacionamiento, intentando sin éxito calmarla. Una vez que ambos se fueron en sus coches, pensé con satisfacción que mi trabajo allí estaba terminado. Cuando Valeria regresó a casa, la intercepté en la puerta, informándole que saldríamos. Antes de que pudiera objetar, la guié a mi coche, le abrí la puerta y tomé el asiento del conductor. Respondiendo a su pregunta sobre nuestro destino, sonreí y mencioné que tenía una pequeña sorpresa planeada para la noche. Encendí la radio con música tranquila y manejamos en silencio. Ella me observó con curiosidad, intentando descifrar mis planes. Visiblemente preocupada, preguntó por qué íbamos al Hyatt. Le guiñé un ojo y le aseguré que ya vería. Entramos al elevador del hotel y seleccioné el botón para el último piso. Pronto estuvimos en el restaurante de la azotea del Hotel Hyatt, conocido por su domo giratorio. Le di mi nombre al mesero principal, quien reconoció nuestra presencia y dijo que llegamos justo a tiempo. Nos llevó a una mesa en el borde exterior, con vista a las luces de la ciudad. Curiosa, Valeria preguntó sospechosamente por qué elegí ese lugar. Expliqué que no había una razón específica. Solo pensé que sería un gran escenario para mi bella esposa. Sonrió tensa ante el cumplido y preguntó cómo logré conseguir una mesa con la gran convención en la ciudad. Expliqué casualmente que no fue problema. Llamé ese día y reservé una mesa. Aunque Valeria no reaccionó, sabía que mi éxito contrastaba con el fracaso de Miguel. Continué diciendo que reservé la mesa tan pronto supe de sus planes de encuentro, y tomé la libertad de ordenar. Ella expresó gratitud, diciendo que no le importaba y agradecía mi preocupación. Se relajó. Su deleite aumentó cuando el mesero trajo un balde de hielo y una botella de champán. Tras algunos brindis, se animó. Cuando el mesero trajo ostras en media concha, quedó encantada. Internamente reconocí que no soy fan de las ostras, pero a Valeria le encantan. Como plato principal, el mesero trajo una ensalada de salmón niçoise con salsa de aceitunas negras, impresionándola. Con una sonrisa, comentó que pensó que ordenaría algo pesado, como un gran filete. La tranquilicé diciendo que la ensalada era la opción perfecta, sabiendo que le gustan las ensaladas y además no queríamos comer demasiado. Me miró inquisitivamente, pero no di más información. Para el postre, el mesero trajo 2 tazones de frambuesas frescas con una cucharada de crema batida y copas de licor Grand Marnier. Valeria lo disfrutó plenamente. Manejando a casa, se desabrochó el cinturón y se acurrucó contra mí. La combinación de bebidas y ostras pareció tener el efecto deseado. Sintiendo que podría estar molesta y emocionada tras los fracasos de sus citas recientes, la llevé directo arriba a nuestro dormitorio. Sugerí que se pusiera su camisón mientras yo me encargaba de otras cosas. Cuando se dirigió al armario, revisé rápidamente el cuarto de huéspedes para asegurar que todo estuviera listo. Al regresar, me complació ver que eligió un camisón negro transparente que ocultaba y revelaba las curvas de su cuerpo. La guié
al cuarto de huéspedes, donde velas aromáticas ardían alrededor de la cama abierta. Expliqué que el tacto y el olfato serían los únicos sentidos que necesitaría ese día. Colocándole una máscara para dormir sobre los ojos, la llevé a la cama y la desnudé, acostándola sobre sábanas frescas de lino. Pasé una botella de manteca de almendra bajo su nariz y le pedí que la oliera. Vertí un poco de agua en mis manos para calentarla y comencé con un breve masaje en los pies. Ella gimió de placer y continué, subiendo gradualmente para asegurarme de que estuviera completamente relajada. Me enfoqué en sus hombros y brazos, la giré y repetí el proceso en su espalda hasta que gimió de nuevo. Nuestro placer compartido alcanzó su clímax en un momento culminante antes de que colapsáramos. Le quité la máscara de su rostro y parecía que o se desmayó o se durmió del cansancio. La llevé a nuestro dormitorio, la cubrí con una sábana y pronto se quedó dormida. Tras un baño rápido, regresé a la cama, satisfecho con cómo se desarrolló la noche. Valeria y yo normalmente seguíamos horarios distintos, pero ella despertó temprano la mañana siguiente. Al bajar, descubrí que ya había preparado café y desayuno. Sus ojos brillaban mientras expresaba gratitud por la noche especial. Respondí expresando mi felicidad porque lo disfrutó, y reconociendo que lo recordaría por mucho tiempo. Me dio una sonrisa, y sentí que Valeria y yo estábamos progresando de verdad. Más tarde ese día, intercepté un correo confirmando que Miguel aún intentaba arreglar un encuentro con ella. Miguel se disculpó por el incidente del Hotel Hyatt, expresando confusión por perder su reservación. Valeria respondió sugiriendo que tal vez no estaba destinado a ser. Miguel la instó a no rendirse y propuso pasar el sábado juntos en su casa del lago, ya que Laura se iba de la ciudad. Sin problemas de reservaciones, sin alarmas de incendio, solo un momento ardiente, firmado con amor. Sabiendo que yo siempre juego golf los sábados, Miguel sugirió que Valeria se fuera mientras yo estuviera allí. Él anticipaba ansiosamente estar con ella de nuevo. Me quedó claro que mi plan había alcanzado un punto crítico. Sentí que la estrategia de dividir y conquistar ganaba fuerza. Necesitaba hacer algo ese fin de semana para no perder mi progreso. Sus nuevos planes eran un problema real. No podía cancelar mi juego de golf, y Valeria podría encontrar una excusa para irse. Tocar su coche estaba fuera de discusión. Algo sospechoso podría arruinar todo. Necesitaba una forma de hacer que Valeria cambiara sus planes a última hora. De repente, una idea brillante me golpeó. La solución perfecta, con una sola llamada telefónica. Mantuve mi rutina el resto de la semana, pero el viernes por la noche cambié ligeramente la batería del móvil de Valeria por una descargada. Si intentaba llamar a Miguel ese fin de semana, sería por el teléfono de casa, permitiéndome escuchar la conversación. Los fines de semana, Valeria y yo nos vestimos casual. Sin embargo, cuando Valeria bajó el sábado por la mañana con una falda y blusa elegantes, lo noté. Mientras se acercaba mi hora de salida para el golf, Valeria me observaba con algo de aprensión, probablemente porque no había hecho ningún movimiento para ponerme mi ropa habitual de golf. Cuando dieron las 10 de la mañana y no mostraba intención de irme, era claro que ella preparaba una excusa para salir. Cada vez más impaciente, se giró hacia mí, exigiendo saber si iba a jugar golf. Entonces sonó el timbre. Valeria, confundida, abrió la puerta y encontró a su hermana Sofía, a quien yo había invitado para el fin de semana. Las mujeres se abrazaron emocionadas. Valeria, sorprendida pero complacida, dio la bienvenida a Sofía. Sofía explicó que yo la invité a principios de la semana porque no tenía planes. Valeria y Sofía, aunque cercanas, no se veían seguido por la distancia. Valeria estaba encantada de tenerla ahí. Se giró hacia mí, entendiendo por qué no había ido a jugar golf, y agradeciendo la oportunidad de que su hermana visitara. Invitando a Sofía a desayunar, sugerí que podría querer cambiarse a algo más elegante que jeans, aunque se veía genial como estaba. Valeria se sonrojó, pero se recuperó rápido. Sugerí ayudar a Sofía a llevar su maleta al cuarto de huéspedes mientras ella se cambiaba, mencionando que necesitaba hacer una llamada rápida. Observándola caminar por el pasillo, pronto escuché algunas maldiciones apagadas.
Cuando regresó, sosteniendo su móvil sin batería, expresó frustración por el problema. Simpaticé, sugiriendo que podía usar el teléfono de casa, pero lo descartó diciendo que la llamada no era importante. Luego preguntó dónde deberíamos desayunar. Durante el fin de semana, pasé tiempo uniéndome a mis hermanas, intentando levantarles el ánimo. Mientras Sofía se preparaba para irse el domingo por la tarde, me abrazó, expresando gratitud. Intencionadamente, le comentó a Valeria que tenía un esposo especial. Valeria pareció estremecerse ligeramente, pero sonrió y me abrazó, prometiendo que lo haría. A pesar de mi confianza en que Valeria usó el fin de semana para llamar a Miguel, no estaba preocupado si era por el teléfono de casa, ya que lo tenía grabado. Después de que Valeria se fue a la cama el domingo por la noche, revisé la grabación y descubrí que la llamada ocurrió temprano el domingo por la mañana. Valeria le contó a Miguel sobre la visita inesperada de su hermana, explicando por qué no pudo reunirse el sábado. Su conversación me intrigó. Su decepción era evidente, y sentí que había asestado un golpe serio a su relación. Esperaba que esto fuera suficiente. Confirmando mi evaluación, sus correos el lunes mostraron a Miguel preguntando si aún se reunirían esa semana. Valeria respondió que no lo creía, que esto se estaba volviendo demasiado complicado y comenzaba a molestarla. Además, yo había sido muy bueno con ella últimamente y se sentía bastante culpable por escaparse conmigo a sus espaldas. Dijo que necesitaban terminarlo. Miguel respondió que no podía decir que no estaba decepcionado, que ella aún era una mujer atractiva, pero entendía lo que decía. Tal vez era lo mejor. No quería perder a Laura tampoco, pero esperaba que aún pudieran ser amigos. Valeria dijo que por supuesto serían amigos, pero no con privilegios. Logré el éxito al introducir suficientes problemas en su relación para que colapsara. Ahora solo necesitaba completar la segunda parte de mi plan. Cuando Valeria regresó a casa esa noche, lucía decaída y preocupada, mostrando ocasionalmente señales de lágrimas en sus ojos. Sin querer entrometerme, pero sintiendo la necesidad de abordar su comportamiento, pregunté con preocupación si todo estaba bien y si enfrentaba problemas en el trabajo. Respondió que estaba bien, evitando el contacto visual, y mencionó que solo estaba de mal humor. Asentí, dándole espacio. Secretamente, me sentí triunfante, convencido de que estaba lamentando el fin de su relación con Miguel, aunque ella eligió terminarla. Sintiendo su tristeza, sabía que Valeria invertía emociones en sus relaciones y luchaba con la pérdida. Mientras su estado de ánimo parecía asentarse, no podía evitar pensar que Miguel probablemente no compartiría una reacción similar. Sarcásticamente, pensé que seguramente estaba con Laura en ese momento. A la mañana siguiente, Valeria parecía de mucho mejor humor. Durante el día, no encontré más mensajes entre Miguel y ella, reforzando mi creencia de que ninguno había cambiado de opinión. Eso alimentó mi creciente sensación de triunfo. Esa noche, después de la cena, mientras Valeria entraba al estudio, tenía un libro de Edgar Allan Poe en mi regazo. Cuando preguntó por mi elección de lectura y de qué se trataba, respondí que era uno de mis favoritos, El barril de Amontillado. Admitiendo que no lo conocía, se acurrucó contra mí e interrumpió mi lectura para expresar qué esposo tan maravilloso era. Me miró a los ojos y dijo seriamente que había sido muy bueno con ella las últimas semanas y se sentía muy afortunada de tenerme. Sus expresiones de gratitud hicieron que mi corazón se elevara, dándome cuenta de que había tenido éxito. Este era el momento que esperaba. La miré, anticipando más palabras de ella. Hizo una pausa, y por un momento, una expresión culpable cruzó su rostro. Sus ojos parecían ligeramente húmedos. Fervientemente, dijo que realmente no me merecía. Respondí calmadamente que no, que yo no la merecía a ella. Luego alcancé el cajón del escritorio y añadí con firmeza que tiré fotos de su encuentro con Miguel en el motel sobre su regazo. Inicialmente confundida por el cambio en mi tono, luchó por entender qué le había dado. Al enfocarse en las imágenes y comprender su contenido, comenzó a gemir. «Dios mío, no, no».
Le entregué una copia de la solicitud de divorcio que mi abogado había presentado ese día. Su respiración se detuvo en su garganta, pero dijo que pensó que nosotros, que si no había manera. La interrumpí fríamente, diciendo que no, pasándole otro montón de papeles. Añadí que si tenía curiosidad por Miguel, ahí había una copia de la carta que envié a Laura esa noche, junto con el informe del detective. También envié una carta similar a su hermana Sofía, explicando por qué me divorciaba de ella. Valeria gimió de dolor y sollozó de nuevo. Dijo que no entendía, que había sido tan amoroso y cuidadoso todas esas semanas, que no podía creer que fuera tan cruel ahora, que si todo eso no significaba nada. Querida, dije con tono parejo, cuando comenzaste tu pequeño romance, terminaste con todo mi amor por ti. Por eso pasé las últimas semanas tratando de terminar tu relación con Miguel. En cuanto a cómo te traté, bueno, quería asegurarme de que entendieras cuánto perdiste al traicionarme. Mi meta era quitarte lo mismo que tú me quitaste a mí, y por lo que veo, mi plan funcionó perfectamente. Valeria colapsó en el sofá, sollozando profundamente. Antes de irme, coloqué el libro de Poe, que leía sobre los otros documentos. El texto aún estaba abierto en El barril de amontillado, y usé un marcador para resaltar el pasaje con el lema de la familia Montresor: Nadie me deshonra con impunidad.